Alejandro, siguiendo con las preguntas de movilidad que inició Jairo, hay candidatos que han prometido o han planteado la posibilidad de generar un metro junto con un tren ligero, eh, y hay otros que, digamos, han guardado cierta prudencia en torno a qué hacer frente al tema de la movilidad, qué propuestas hacer. Entiendo que usted es cercano, digamos, a la idea de generar un tren ligero en la ciudad aprovechando el corredor férreo que tenemos. ¿Es posible, Alejandro, que desarrollar un tren ligero en Cali en su administración? No solo es posible, sino que lo vamos a hacer. Es decir, nosotros en Cali hace un par de décadas nos conformamos con la mediocridad. Entonces nosotros aquí pensamos, digamos que el principal reto que hay de movilidad en Cali es levantar los taches que puso la administración actual. Todo el mundo me pregunta por los taches, pues como si el mundo comenzara y terminara con el tema de los taches. Los taches es, digamos, algo que sí, se ha podido haber hecho mejor, pero tenemos que pensar más en grande. Tenemos que tener un sistema de transporte público que sea ejemplar, que sea de vanguardia y que sea de clase mundial. Por eso tenemos que hacer varias cosas. Primero, completar el mío. El mío hay que terminar de construir la troncal de Oriente y hay que completar la flota. La flota actual tiene entre 700 y 800 buses, tenemos que llegar a 1300. Ese es el diseño original del mío y eso lo vamos a lograr en los primeros 2 años. Construir la troncal de Oriente y completar la flota del mío. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar en soluciones de futuro, de mediano plazo, porque aquí también nos acostumbramos es a estar apagando incendios. Entonces, no resolvemos los problemas de fondo hasta que ya es demasiado tarde. ¿Eso qué quiere decir? Pues si hoy es una pesadilla que Cali está llena de carros y de motos y de todo tipo de vehículos y es una pesadilla moverse, imagínense lo que va a hacer en 5 años, porque es que la sociedad sigue avanzando y más personas tienen la posibilidad de comprar vehículos. Entonces necesitamos soluciones de futuro. Por eso tenemos que construir el tren de cercanías, que en su paso por Cali funciona como un metro, es decir, tren de cercanías quiere decir que lo lleva uno a los municipios vecinos, a Palmira, a Yumbo y a Jamundí inicialmente, pero cuando pasa por Cali tiene paradas y tiene conexiones como si fuera un metro. Eso es perfectamente posible de construir. Ese es un proyecto que yo conozco bien, porque en mi trabajo previo, antes de lanzarme a la alcaldía, yo era director de una ONG que se llama ProPacífico. Esa ONG acompaña los proyectos estratégicos de la región. Y uno de los proyectos que acompañé durante casi 3 años es justamente el proyecto del tren. Ahí fue que pudimos traer al gobierno de Francia para que con recursos y con expertos técnicos entregaran los estudios de prefactibilidad avanzada, los estudios previos que ya se los entregaron a los gobernantes actuales. Eso quiere decir que como próximo alcalde de Cali, comenzando en enero, vamos a iniciar los estudios de fase 2 y los diseños finales del tren de cercanías que en su paso por Cali funciona como un metro. Esos estudios y esos diseños finales van a tardar 2 años. Eso quiere decir que a finales del 2022, principios del 2023, vamos a iniciar la construcción del tren de cercanías de Cali, del metro de Cali. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, primero que todo, para aliviar la movilidad yendo hacia adelante. Yo hoy me demoré más de 1 hora en llegar aquí desde el oeste. Si tuviéramos el tren, yo hubiera estado aquí en unos 15 minutos. Entonces, la movilidad es un derecho que tenemos todos y tenemos que pensar en los grandes proyectos transformadores para lograr esa movilidad. Iniciando la construcción del tren, finales del 2022, principios del 2023, esa construcción debe tardar alrededor de 3 años. O sea que estamos hablando que más o menos para el año 2025, haciendo las cosas bien, con seriedad, sin corrupción, sin politiquería, vamos a estar montando el tren en Cali. Bueno, Alejandro, el tema del tren de cercanías no es una propuesta única suya, es una propuesta que tienen absolutamente todos los candidatos y no solamente para estas elecciones, sino si usted echa un vistazo, hace 4, hace 8 y hace 12 años todos los candidatos han hecho esa misma propuesta. La ministra de Transporte ha dicho que su cartera tiene menos recursos para financiar este tipo de proyectos. Y entonces, digamos que cuál es la solución que usted plantea ahí entonces para cómo realizar un proyecto de tan grandes magnitudes, cuánto le costaría a Cali y cómo se realizaría en la ciudad.
Pues vos tenés razón, Jairo, que si vos ves la propuesta del metro, prácticamente todos los candidatos la tienen. Y si vos ves en verdad cualquier propuesta de infraestructura o de las obras que necesita Cali, prácticamente todos tenemos las mismas propuestas o propuestas muy similares. Hay una gran diferencia con el tema del metro, que es que este proyecto no es nuevo para mí. Llevo 3 años trabajando en el tema. Conozco y participé en la articulación de la cooperación internacional, de las alcaldías por donde va a pasar el tren, de la gobernación, también del gobierno nacional, justamente para sacar adelante los estudios de prefactibilidad del metro, que no es algo menor. Y te voy a decir por qué. Porque llevan 18 años haciéndole estudios al tren de cercanías o al metro y nunca salían con nada. A nosotros, cuando yo estaba trabajando en ProPacífico, dijimos, ¿cuál es el estudio que necesitamos para que esto ya despegue? Los de prefactibilidad. Pues hagámoslos. ¿Quiénes son los mejores para hacer trenes en el mundo? Los franceses. Pues traigamos a los franceses y que paguen además esos estudios. Eso se logró. Ya están esos estudios. Quiere decir que arrancamos en enero ya con los estudios de fase 2 y los diseños finales. Y esto, como te decía, no es algo nuevo para mí. Ya lo venía trabajando desde atrás. Ahora lo vamos a seguir trabajando como próximo alcalde de Cali. En cuanto a los comentarios de la ministra, se acabó este cuentico que Cali es la Cenicienta de Colombia. ¿Cómo va a ser que no hay plata para Cali, pero en enero sí empiezan a construir el tranvía de Barranquilla? ¿Cómo va a ser que no hay plata para Cali, pero sí hay metro en Medellín, tranvía en Medellín? ¿Cómo va a ser que no hay plata para Cali, una de las ciudades que más contribuyen impuestos a la nación, porque tenemos uno de los sectores empresariales más pujantes de Colombia, y sí hay plata para el metro de Bogotá, pero para Cali no hay nada? Yo le quiero recordar a la ministra que en Colombia hay una ley que se llama la Ley de Metros, y esa ley dice que el gobierno nacional debe pagar el 70% del costo de cualquier proyecto de transporte urbano de este tipo. Y vamos a hacer cumplir la ley, porque a Cali no nos van a seguir haciendo, o sea, pues sacándonos lo que nosotros nos merecemos. Pero para poder lograr eso, que Bogotá nos empiece a responder otra vez, no solo con el metro, sino también con la seguridad, con recursos para vivienda, con recursos para la educación, con recursos para la salud, necesitamos un alcalde que no solo tenga el liderazgo para lograrlo, sino que entienda cómo funciona Bogotá. Y ahí tenemos una ventaja, y es que yo trabajé durante 8 años en la presidencia de la República. Entiendo perfectamente bien cómo se navegan esas aguas. Y créanme que de la mano de Alejandro Der y con el liderazgo de Alejandro Der, articulando otros sectores de la sociedad caleña, vamos a lograr los recursos para los proyectos que Cali se merece.